desde lo que yo enseño, ¿no? Eh, Conocimiento más especializado respecto al área de la salud, porque al principio empezamos con esto del humanismo, con los conceptos de cultura, y probablemente ustedes ahí se quedaron dormidos un poco, pero en realidad hace sentido ahora cuando uno dice, ah, pero mira, ahora que estamos entrando en el campo de la medicina, de la salud, empezamos a pisar tierra firme y tiene más vínculo con lo que queremos estudiar. Entonces, efectivamente, tiene que ver con eso. Y así como tú dices, Gabriela, em, claro, es evidente que hay un sector de la población del mundo de la medicina que mira siempre con recelo o con mucha duda eh, la importancia o la eficacia que tengan las terapias a partir de sustratos herbolarios, como se podría decir, ¿no? Y eso principalmente porque nosotros vivimos en un mundo que necesita velocidad, necesita rapidez. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer una diferencia entre la eficacia y la eficiencia. La eficiencia tiene que ver con el tiempo, con el ser eficiente y gastar menos recursos en algo para lograr un objetivo. Y la eficacia tiene que ver con si se logró el objetivo finalmente. ¿Notan la diferencia? Entonces, cuando eficacia y eficiencia van de la mano, generalmente se asume como que eso lo puede llegar a obtener algo más sintetizado químicamente o de laboratorio. ¿Ya? La diferencia que tiene, lo interesante de la medicina herbolaria o de otro tipo de terapia, es que trabaja desde la perspectiva de la prevención y no necesariamente desde lo paliativo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos acostumbrados a no tomar ningún tipo de medicamento, y que está muy bien, pero no consumimos nada de carácter preventivo. Las plantas medicinales son fundamentales desde una perspectiva preventiva. La gente, por ejemplo, si ustedes van al campo, véanlo, eh, cuando toman mate, las viejitas sobre todo, ¿sí? Y ellas tienen en su huerto ciertas plantitas. Entonces, ¿qué es lo que le echan al mate? Le echan, por ejemplo, dependiendo de lo que tengan, dependiendo si sufren de la presión, si tienen hipertensión, si tienen diabetes, si tienen retención de líquido, cualquier problema, ¿cierto? A la vesícula, qué sé yo, ellos consumen, pero para, no necesariamente para poder prevenir una enfermedad que a veces incluso ya está, sino que lo van tomando como algo que constantemente les va a ir ayudando o incluso prevenir ciertas enfermedades. Por ejemplo, tomar agua de llantén. Mucha gente toma tecitos de llantén, ¿cierto? Para prevenir problemas gástricos, principalmente derivados de las comidas con muchas grasas o cosas por el estilo. Entonces la gastritis y las úlceras gástricas las previenen con matico, con llantén, siete venas y otro tipo de plantitas que están en cualquier parte en el campo. También para muchas viejitas sobre todo toman, por ejemplo, agüitas de éter o ester, que le ponen esas hierbitas que son muy aromáticas, se las ponen al mate, principalmente, combinan el mate con estas hierbas, ¿sí? O cuando se resfrían, mezclan con paico o también con cedrón. Entonces, la gente sabe tomar hierbitas, pero las toma de manera preventiva, no porque necesariamente tenga una enfermedad. Y es muy diferente al modelo que tiene la medicina occidental, que a ti, ¿cierto? Te van a prescribir generalmente te van a prescribir, ¿cierto? Un remedio porque ya tú tienes la presencia de la enfermedad, ¿ya? Y a partir de eso, entonces tú empiezas a hacer un tratamiento. Y lo preventivo ahí es simplemente comer sano, comer fruta, tomar agua, ejercicio, etcétera, 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 ¿ya? Pero tiene que ver más bien con un comportamiento. ¿Ya? Entonces, eso es un poco la diferencia entre la medicina herbolaria y la medicina, qué sé yo, más química, podríamos decir. ¿Ya? Tiene que ver como con el momento, con el cuándo se toma, etcétera.
Entonces, claramente hay diferencias. Y bueno, yo entiendo, yo si tengo algún resfrío o me enfermo de algo, no voy a ir a acudir a la medicina herbolaria, necesariamente, ¿no? Aunque yo consumo ciertas plantas, como el llantén, por ejemplo, o estas hierbas que te he mencionado, eh, el cedrón, ¿sí? Y en fin, bueno, entonces eso es una de las cosas que a mí me parece que son interesantes. Ahora, en el campo de la odontología es complejo también, ¿ya? No es igual que la otra disciplina de la salud, ¿ya? Porque todo lo que tenga que ver con el tema como más dental, propiamente tal, eh, la medicina herbolaria no tiene mucho que hacer ahí, eh, ¿ya? Aunque antiguamente, no sé, pues, se ocupaban ciertas hierbitas aromáticas, ¿cierto? Para el mal aliento o para el dolor de muela, se ocupaba clavo, se ocupa y todavía en el campo la gente ocupa clavo de olor, un clavo de olor con aguardiente, un algodoncito y se pone en la muela que duele. Eh, Hay medicina, ¿cierto? Para eso, hay medicina para todo, ¿no? Pero como te digo, ahí es donde el concepto de eficacia, eficiencia, juegan a veces ahí una suerte de complejidad, por donde tú tienes que tomar decisiones. Y obviamente es mucho mejor tomarse un Nefersil o algo para el dolor de muelas que ponerte un clavo de dolor que tiene un efecto anestésico. Pruébenlo ustedes, pues. ¿Me han mordido alguna vez un clavo de dolor? Hagan la prueba. ¿Cómo les queda la lengua? Bueno, chicas, chicos, pues ya habemos una cantidad, somos casi 50. Entonces, vamos a volver un poco a retomar en lo que quedamos en la clase pasada. Em, y le voy a compartir entonces. Habíamos quedado en esto. Eh, para poder pasar a lo que es sistemas médicos, ¿ya? Entonces, concepto de cultura y diversidad cultural en salud, ¿ya? Ya sabemos ya cómo opera la cultura, sabemos la importancia que tiene para las personas, los grupos, los colectivos, etcétera. Eh, Sabemos que nosotros tenemos que tratar de adaptar nuestras perspectivas de salud dependiendo de los grupos con los cuales estamos trabajando. Entonces, por eso que el concepto de cultura va a aportar, ¿cierto?, en el análisis de estos factores sociales involucrados en salud. ¿Cuáles son los factores sociales? Por ejemplo, las percepciones que la gente tiene sobre la enfermedad, ¿ya? No necesariamente lo piensen en la odontología, sino que porque tengan una visión amplia, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando la gente tiene esta idea del, no sé, pues llega con enfermedades que son propias de su cultura, como la envidia, el susto. Hay gente que se enferma de susto, ¿cierto? Em, ¿Cómo lo hacemos? O tiene un perimontún, un llamado de Machi. ¿Cómo podemos reconocer nosotros? ¿Cómo podemos reconocer ciertas patologías y cómo somos capaces entonces también de decir esto no forma parte del campo clínico que yo manejo, de los conocimientos que yo manejo, por lo tanto tengo que dar un paso al costado y tengo que derivar responsablemente a esta usuario, este usuario, este paciente, a una persona que entienda, que comprenda y que sepa manejar este tipo de patología. Para poder hacer eso no es tan fácil. Primero que nada, tú te tienes que hacer responsable del paciente, porque tú no puede llegar alguien donde ti y tú decís, ah, no, yo no sé, y la mandáis a cambiar. O sea, tienes que ser responsable de esa persona y tienes que tratar de generar esa derivación con un especialista. Y ahí es donde tú activas la red, ¿ya? Pero tú para eso tienes que tener una apertura, tienes que tener una tolerancia, tienes que practicar el relativismo cultural, tienes que dejar al lado tu etnocentrismo, ¿verdad? Los conceptos que ya hemos aprendido, ¿ya? Y de esa manera entonces tú vas a colaborar con el restablecimiento del equilibrio de esa persona, ¿ya? Pero para eso tú tienes que tener esa perspectiva. No puedes tú decirle, mire señora, no se preocupe, esas cuestiones no existen, hágame caso a mí, hagámoslo de esta forma, ¿no? Esa es una manera irresponsable, poco tolerante, no va con los tiempos. ¿Mm? ¿Sí? Esa es la forma del pasado. Hoy estamos en otra, ¿ya? Entonces, necesitamos
esto ya lo vimos, creo, la semana pasada, alcanzamos a ver esta lámina, ¿ya? El nivel y el carácter de las expectativas que las personas tienen del proceso, ¿sí? Que lo que espera la persona de nosotros como, ¿cierto? Profesionales del área de la salud, ¿sí? Quiere un tratamiento, qué es lo que busca, ¿sí? Y también la expectativa que yo tengo respecto de cómo esa persona se tiene que comportar con el tratamiento, la adherencia, que no deje el tratamiento, que venga en las fechas que yo solicito, o yo voy a ir, va a ir un equipo, no solo la voy a tratar desde una perspectiva clínica, sino que además voy a activar la unidad de salud mental, voy a activar el asistente social, ¿entiendes? De manera tal de poder otorgar una, una respuesta mucho más integral. Bueno, evidente, las percepciones de salud y enfermedad que tienen las personas en esta interacción, pues. Entonces, en esa conversación tenemos que obtener un resultado y una especie de negociación, ¿sí? En donde la persona está de acuerdo con mi propuesta, yo estoy de acuerdo con lo que la persona también me propone, con las posibilidades que tiene de poder seguir un tratamiento, ¿sí? En función de presupuesto, en función de movilidad, en función de sus redes cercanas, su familia, apoyo, etcétera, ¿no? Eh, el cómo las percepciones que tiene la salud también yo las voy a incorporar, ¿sí? Eh, como que, por ejemplo, tú le dices, mira, tiene que venir en tal fecha. Entonces la persona dice, no, pero es que en esa fecha es menguante, y cuando es menguante eh, tengo que sembrar. Entonces tú le dices, no, pues es que tiene que venir en esa fecha, porque en esa fecha yo tengo hora para esa fecha. Pero es que, doctor, que el menguante para mí es importante. No, pero es que vamos, esas son supersticiones, la luna que tiene que ver. Bueno, entonces, estas cosas son las que nosotros tenemos que evitar, ¿ya? Yo no estoy haciendo una caricatura yo estoy hablando de cosas que pasan todo el tiempo, ¿ya? Todo el tiempo, ¿sí? Eh, no son cosas del pasado, son cosas que están presentes y que la gente además recupera esos conocimientos y los utiliza. Yo imagino que acá habrá gente que vive en el campo, que tiene familiares en el campo o que saben algo del campo, de la agricultura y sabe que menguante es importante para todo el ciclo de la agricultura y lo que tenga que ver con la agroecología. Entonces me podrá entender. Bueno, eh, después los patrones con que se evalúa la calidad y el resultado de acción terapéutica, ¿sí? También conocer un poco de cuál es el grado de satisfacción que la persona, o sea, más o menos establecer cómo o qué es lo que necesita la persona para poder quedar satisfecha con un tratamiento. Eso tiene que ver con el trato, con la calidad humana, ¿sí? La conexión que podamos tener con nuestros usuarios, ¿ya? Y toda la conducta frente a la enfermedad, cómo la gente es responsable, cómo se comporta, eh, ¿sí? Y ahí también es bien complicado, porque también depende de ciertos hábitos o adicciones que muchas veces tienen las personas, sobre todo cuando tú haces tratamientos medicamentosos y solicitas que la persona no beba alcohol, es súper complicado, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo tú puedes trabajar eso? Sin tener que criminalizar al paciente, sin que tener que patologizarlo más aún, ya sin tener que mentirle o asustarlo, sino que hacerlo responsable, ponerlo en una condición, ¿cierto? Eh, de sinergia, ¿sí? Fomentar su autoestima. O sea, podemos hacer muchas cosas a partir de un tratamiento, no solamente tome la pastilla y se para la casa, o abra la boca y le saco la cara para afuera, ¿no? Es decir, esa interacción puede también contribuir a muchas cosas. Bueno, en el área de la salud dental eso es muy notorio, y no solamente pensando en población indígena, qué sé yo, ¿sí? La autoestima que nosotros, o sea, que genera, ¿cierto? El tener una buena salud bucal desde el punto de vista estético, como desde el punto de vista de la salud misma, ¿no? De la calidad, es fundamental. Entonces, eh, es un tema no menor, ¿ya? Es un tema de bastante complejidad y también pensando que el tema de la ontología no es barata. Un tratamiento ontológico
no es barato, un tratamiento de calidad, ¿sí? Y además, también a veces conlleva mucho tiempo, tiempo que a veces la gente no tiene. Entonces, ¿cómo todos esos elementos nosotros los podemos poner dentro de una perspectiva que nos permita, eh, más que la persona se acomoda de nosotros también poder hacer el trabajo de acomodarnos a las personas, ¿ya? Bueno, nos está entrando más gente, así que yo me interesa que hagamos hagamos un ejercicio en donde ustedes en el chat, ¿ya? En el chat, ustedes van a escribir lo siguiente, o sea, van a escribir solo las respuestas, ¿ok? Yo quiero que describan una o varias prácticas en donde identifiquemos elementos propios de nuestras culturas, de nuestra sociedad, ¿ya? Conductas, cualquier cosa. Puede ser una práctica médica, puede ser una práctica cotidiana en sus casas, puede ser algo que ustedes vean en... No quiero darle más pistas. Donde ustedes ven que la sociedad y la cultura se ven, ¿cierto? Se pueden observar y, por ejemplo, ustedes pueden incorporar elementos como el lenguaje, ¿cierto? O los medios de transmisión de conocimientos culturales, o de rasgos culturales, de pérdida de conocimiento, ¿ya? O sea, dónde ven eso ustedes? ¿Ya? A ver si pueden eh, colocarlo. Por ejemplo, ya, aquí Cristian ya me acaba de colocar en el chat los modismos. Automedicación de manera cotidiana. Perfecto. Automedicación de manera cotidiana. El saludo es la mejilla. Mira, súper bien. Perfecto. Está todo eso muy bien. Orar al comer, claramente. Una práctica cultural. Las agüitas de hierba para sanar. La grosería. Ya se está interesante. Bueno, ahí hay un lenguaje, claramente. Las groserías también son un elemento cultural de tremenda importancia en nuestra sociedad y en todas, creo yo. Los gestos al saludarse entre amigos, totalmente. Celebraciones, bien. Vamos, vamos. Más, quiero más. Las fiestas patrias, ya, todo el rato, el 18. Mira, ahí coincidieron Anaís con Álvaro. Las fiestas patrias interesante, ¿eh? Porque le lleva varias fiestas al mismo tiempo. El 18, la cuequita, esa cosa. Eh, el, ¿Cómo se llama? Y el 19 son las glorias del ejército. ¿Ya? Entonces, ese también es otro momento ahí que le lleva. A ver, Santiago, tomamos 11. Ah, tomamos 11, el tomar 11. Ya, ve. Y Santiago, ¿usted sabe de dónde viene tomar 11? ¿Por qué se llama así? Exactamente, por el aguardiente. Muy bien. Eran curados nuestros antepasados. Ya, el completo, ¿qué significa eso, un cristiano? ¿Qué significa completo? Ah, ya, el completo es chileno. Ya, perfecto. ¿Y el pisco también es chileno, según usted? El pisco es chileno. Ya, ya. Ahora sigamos con el ejercicio. Ya se están revolucionando. El pisco aymara, el pisco no el destilado no es chileno ni peruano. Esa es una discusión estúpida, pero no importa.
Sirve para aclararlo. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué consideran ustedes otra cosa que puede hacer? Ir a misa los domingos. Perfecto. Este hermoso. José, José Aedo, el terremoto. ¿A qué te refieres con el terremoto? El que se toma para el 18. Ah, ya, perfecto. Ese terremoto. Ya. Bien. Ya, ya, perfecto. Pero el terremoto es la manifestación cultural o la. Perfecto. ¿Cómo responde la sociedad en su conjunto para tratar de parar la ciudad o lo que sea? Ya, perfecto, por ahí sí. Ya, bueno, estamos claros entonces. El veganismo, perfecto. Sí, pues el veganismo, el vegetarianismo, todo eso. Bueno, qué bueno que entendieron entonces el asunto. Sí, pues está, mira, a ver, de los que es tan interesante, el tema de los modismos, que escribió Cristian Cifuentes. Es interesante los modismos. ¿Sabes que tú, que en los modismos y en los refranes, por ejemplo, hay contenido mucho de la cultura de los pueblos, ¿ya? Que son formas, son acomodaciones, son dichos que los grupos tienen, eh, y que solo lo entienden en los propios grupos. Tú le dices un modismo, un refrán o una cosa, bueno, los refranes también son un poco más transculturales, la verdad, pero los modismos, una cosa muy chilena, o un colombiano que diga una cosa muy colombiana, tú vas a quedar absolutamente descolocado porque estás absolutamente fuera de ese radio lingüístico, no lo puedes comprender. Son códigos lingüísticos y por lo tanto no lo vas a entender. Es como si tú escuchas hablar un carabinero por radio, ¿cierto? Con otro, van a hablar en un código de números y letras que también son un tanto indescifrables. Hay unos que son bastante obvios, pero otros son muy indescifrables. Entonces, el tema de los códigos, los modismos forman parte de esos códigos lingüísticos que son muy interesantes. ¿Ya? Eh, Esto de la automedicación de manera cotidiana es interesante, ¿ah? Israel, el Iquitai, el Iquitai. Eh, Eso también obedece a un mecanismo de nuestra sociedad, y no solo de la sociedad chilena, sino que de las sociedades globales en general o que tienen acceso a comprar medicamentos. Eh, y aquí nos puede hablar de muchas cosas la automedicación. O sea, si buscamos el origen de la automedicación, puede aparecer por una serie de cuestiones, ¿ya? Uno, simplemente por la irresponsabilidad, pero también por la falta de recursos económicos, por ejemplo, para poder acceder a un servicio de salud, ¿ya? Aunque uno podría decir, no, pero que ahora es todo gratis, bueno, pero resulta que según la especialidad, a veces pueden pasar meses y hasta años para que te atiendan o te operen, y al final tú te terminás automedicando y te llenáis de pastillas, de píldoras. En los años 80 y los 90, el nivel de benzodiazepinas, calmantes y pastillas para dormir que tomaban, sobre todo las mujeres, era una cuestión altamente preocupante. No se vendían con receta. Después tuvo que haber toda una incorporación y un cambio en la política de salud pública en torno a los medicamentos, y eso quedó instalado en nuestra sociedad, ¿ya? Y eso forma parte de las sociedades globales y capitalistas, el tema de la automedicación. ¿Mm? Sí, se explica, como te digo, por varias causas. No solamente uno tiende como a responsabilizar al sujeto, pero también el sistema en su conjunto el que tiene responsabilidad en eso. Me parece un tema interesante es la automedicación. Bueno, todo lo que ustedes comentaron, ¿no? Muy, muy pertinente, muy interesante, unos más que otros, evidentemente, ¿no? Eso. Bueno, eso solamente como para distender un poco la situación. Continuando entonces.
con los temas que tenían que ver con la, con los textos y con esta idea de los sistemas médicos, bueno, fue la antropología médica desde los años 60 en adelante la que se preocupó por tratar de comprender cómo el área de la salud también estaba muy involucrada con los aspectos culturales y cómo los practicantes de la salud occidental principalmente eh, les costaba mucho poder generar adherencia terapéutica y comprensión en la población, ¿cierto? Que era de alguna manera diferenciada culturalmente o que presentaba algún tipo de diversidad cultural, sobre todo con población indígena o rural, ¿ya? Entonces, ahí se trató de hacer investigación, principalmente para poder conocer en qué consistían las percepciones de salud que tenía la gente, cuáles eran las enfermedades, etnocategorías de enfermedades. Por ejemplo, yo aquí tengo un libro, si lo ven, este libro que se llama Medicina y Cultura de la Araucanía. Y es muy interesante porque este libro tiene muchas etnocategorías acá. Tiene clasificaciones de enfermedades, principalmente del mundo mapuche, ¿ya? Por ejemplo, por darle algunos nombres, están las mágico-religiosas, ¿ya? Eh, están las de carácter personalístico, las de, o sea, que entran en la persona, están las naturales, que que te pueden enfermar a través de la naturaleza, ¿ya? Eh, tienes las enfermedades nuevas, las enfermedades antiguas, tienes las enfermedades mágicas, y tiene distintos tipos de terapeutas. Por ejemplo, curanderos, yerbateros, meicos, componedores, parteras, curiosas. Hay un nombre para las curiosas, hay unas curiosas que son que cumplen una función médica. Santiguadores, ¿ya? Bueno, y eso en el mundo de la medicina popular, pero en el mundo de la medicina mapuche, por ejemplo, está la machi, la huentuchefe, gutamchefe, componedor de hueso, que también trabajaba los dientes, ¿ya? Eh, entonces, estos temas eran trabajados por la antropología médica, poder conocer cuáles eran las enfermedades propias de las culturas, ¿ya? Y cómo podían, de alguna manera, dialogar o conversar con los practicantes de la salud oficial u occidental que nosotros conocemos, ustedes, que son practicantes de la medicina occidental. Entonces, la antropología médica se define como una subdisciplina que entiende a la salud en el ámbito de la cultura, ¿cierto? Siempre de este trinomio que yo insisto siempre, la salud, la enfermedad, la atención. Podemos agregar un cuarto que es el padecimiento, ¿recuerdan? ¿Ya? Y esto que es universal para todas las culturas, para todas las sociedades, ¿ya? En donde todas las comunidades humanas tienen que desarrollar respuestas específicas a lo largo de la historia para la comprensión y el abordaje, ¿ya? Entonces un poco la antropología médica se encarga de eso, ¿ya? De estas relaciones. Sus ámbitos de estudio, si no creo que se lo había mostrado en alguna otra lámina, por eso la incorporé acá de nuevo, tiene que ver con la epidemiología, ¿ya? Y estudios ecológicos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que eh, las enfermedades no es que de pronto aparezcan porque se dan condiciones para que aparezcan. Así de simple. O sea, no es porque yo de repente me agarro un resfrío porque alguien me contagia, ¿ah? O de repente tengo una depresión. No. Eh, Se dan ciertas condiciones para que eso ocurra. El entorno, el espacio biótico, el ecosistema, muchas veces provoca una epidemiología específica en el territorio. Por ejemplo, la minería. La minería en Antofagasta, Tocopilla, Calama, genera enfermedades que son de ahí, por la contaminación de arsénico en el agua, por la emanación de cadmio
plomo y otras sustancias que están, ¿cierto?, pululando en el aire y que la gente la inhala, ¿ya? Entonces las tasas de cáncer pulmonar u otras son altísimas, envenenamiento a la sangre. Eso tú lo puedes evidenciar, eso está absolutamente estudiado, ¿ya? Y eso no nos pasa a nosotros acá en Temuco, eso le pasa a un territorio que tiene una actividad económica específica y que produce ese daño en la población. Por lo tanto, su epidemiología, su movilidad y el comportamiento de enfermedades específicas se dan solamente en esa zona, ¿ya? Como también se da en otras zonas o en otros países donde también la actividad económica es la misma. Eh, el tema forestal, en algunos casos, no en todos, también provoca ciertos tipos de problemas y crisis en la población. El hecho de tener desabastecimiento de agua y de agua potable, estamos hablando, ¿no? Muy complicado porque eso afecta a las siembras, afecta la calidad, ¿cierto?, de la higiene de las personas, la alimentación de los animales, ¿ya? Em, y eso, en definitiva, tiene problemas para la nutrición de las personas y una serie de cuestiones, ¿ya? Los vertederos, la presencia de vertederos, ¿ya? Con el percolado que genera, la percolación que genera las napas subterráneas, y la gente que cría, no sé, aves, chanchos, que están expuestos a esas aguas, las hortalizas, cómo afecta el sistema económico, toda la reproducción económica del sector. Entonces, el estudio ecológico y la epidemiología también es importante porque se integran elementos que son de la economía, que son sociales, que son políticos, ¿ya? Que son mega económicos. Eh, Hay un modelo económico que está ahí. Hay decisiones políticas que se impulsan para que eso ocurra. Eh, entonces, eso impacta la salud de las personas. Por otro lado, algo que leyeron ustedes, los sistemas y los modelos médicos. O sea, cómo sistemas y modelos médicos pueden dialogar, pueden acoplarse o en definitiva no logran, ¿cierto?, tener puntos de encuentro, ¿ya? Entonces, saber cómo funcionan, cómo operan, en qué consisten y qué posibilidades hay de poder generar algún tipo de dinámica, de relación sociopolítica, pensando en una posible intervención del sector salud desde una perspectiva intercultural, por ejemplo. Una experiencia como la que tenemos nosotros acá en la novena región, ¿ya? Y en varias regiones del país. Después la etnomedicina o medicina popular, ¿ya? ¿Cuáles son el tipo de medicina? ¿Se acuerdan ese concepto que nos daba Menéndez de el pluralismo médico, ¿no? O sea, cómo las distintas percepciones de la salud, las distintas disciplinas de la salud, eh, medicina tradicional, medicina campesina, ¿sí? La medicina holística, la medicina oriental, la medicina occidental, cómo todas esas confluyen en un territorio, en una ciudad como Temuco, por ejemplo, ¿ya? Importante porque ahí uno sabe la, la- la cantidad de probabilidades que tienen las personas dentro de sus itinerarios terapéuticos, cómo visitan uno, van a otro, cómo consultan paralelamente al médico, pero también van a la médica, y también se tiran la suerte y van donde el curandero peruano, y otros prefieren ir donde la médica, que antes vivía en el campo, que fue criada con una machi, pero ahora vive en la ciudad, y se fue a Santiago, y yo juego a la pelota y me torzo el tobillo, pero no quiero que me enyesen, entonces voy donde el componedor de hueso, ¿ya? Y me pone ahí unos ungüentos y me aplica calor y me tira el hueso y después me pone lingue y se me desinflama el tobillo. No sé. Todo eso que yo les puedo decir que puede parecer un poco gracioso es la realidad nomás. Es así. Se me vienen los relatos de las personas que he entrevistado en el tiempo. Y bueno, después tienes todos los fenómenos biosocioculturales, biopsicosocioculturales, biopsicosocioespirituales, hay varios nombres para tratar de ponerlo en su gran dimensión, ¿no? En la multidimensionalidad que tiene el fenómeno de la salud, ¿ya? O sea, cómo hay población que tiene nociones de la enfermedad que son espirituales,
que son producto del daño, de la envidia, eh, enfermedades que están muy arraigadas, eh, la cultura indígena, otras que son propias del tiempo o que pueden aparecer en el tiempo. eh, bueno, el tema de los virus, por ejemplo, por ejemplo, el COVID. Nosotros el COVID, ya, ok, decimos esta es la nueva cepa, año 2019 que aparece de un tipo de influenza, no sé, que ya era conocida, pero ahora mutó y se llama COVID-19. Perfecto, pero el mundo mapuche, ¿cómo le dice? Entonces dice, ah, ya, esto es una nueva enfermedad, pues. Así como el VIH apareció, entonces ahora aparece el COVID, una enfermedad nueva. Entonces, Huecuchán, una nueva enfermedad. ¿Ya? Son consideradas dentro de una categoría. El mundo mapuche tiene categorías para las enfermedades. Y estas enfermedades es un huecutrán. Y no solamente un huecutrán, sino que además es un wincacutrán. Es una enfermedad que no les pertenece a ellos, pero que sí les puede afectar. Pero viene del mundo winca, del mundo occidental. ¿Ya? Entonces, también hay categorías respecto a eso. Eh, y después cosas que tienen que ver con el cambio sociocultural y la planificación. O sea, todas estas posibilidades de poder generar política y desarrollo de dinámica en donde participen practicantes de la medicina popular, urbana, rural o indígena y además confluyen con esta otra. Acá en Chile recién son experiencias ya más que piloto, pero recién estamos integrando y trabajando entre la medicina indígena y la medicina occidental y con muy buenos resultados, aunque mucha gente se opuso durante mucho tiempo, porque bueno, siempre están los personajes que son más antiguos, que tienen menos tolerancia, son más enchapados a la antigua, entonces les cuestan los cambios, pero con el pasar de los tiempos las generaciones son más abiertas y van entendiendo todas estas cosas como una cosa natural, o sea, lo que yo le estoy conversando acá, que ustedes lo pueden entender como una cosa natural y no tan disparatada, para algunos sujetos de una cuestión que no tiene ninguna caída, pero sin embargo los niveles de satisfacción que hemos logrado medir son altísimos, y eso es lo importante. La gente no se ha muerto más, no se ha contagiado más, no ha sufrido más, al contrario, la gente lo agradece, la gente se logra organizar, la gente se siente considerada, mejora su autoestima social, no su autoestima simplemente de su personalidad individual, sino que además de su propio entorno, se empoderan, se hacen cargo de su salud, de la salud de sus territorios, o sea, tiene tremenda potencia el poder trabajar la planificación de la salud de las personas desde esta perspectiva. ¿Mm? Bueno, también existe un paradigma que es interpretativo cultural, que es importante también, ¿ya? Porque las enfermedades no solamente sabemos, y ya lo hemos dicho antes, que no es solamente una entidad física, no es un virus, no es una bacteria que entra en mi cuerpo y se aloja y tengo que pinchar para que se vaya. No, también, entonces, hay un modelo que es explicativo, que yo lo puedo tener, si es que es una enfermedad que pertenece a mi modelo médico, ¿cierto? Ustedes leyeron los textos, así por lo tanto saben lo que le estoy diciendo, ¿ya? Entonces, no solamente una cosa física, sino que es un modelo explicativo que pertenece a una cultura, ¿sí? Lo que yo, por ejemplo, en un llamado de Machi, las niñas, los niños tienen sueños premonitorios, tienen personas que le hablan, están de día y escuchan voces, tienen alucinaciones visuales, auditivas. Tú eso lo llevas a un psiquiatra e inmediatamente te hablan de psicosis, esquizofrenia, te pinchan y te internan. Eso es lo que dice la estructura y lo que dicen los manuales que hay que hacer. Cuando hay una persona que tiene alucinaciones visuales, auditivas, etcétera, y que dice que ve cosas, que no puede dormir y que no sé qué, son esas las formas que tiene el sistema para poder diagnosticarlo, pero resulta que el mundo mapuche dice otra cosa. Ahí dice que hay un espíritu, ¿cierto?, que le está hablando, que puede ser de su abuela materna o de una persona muy importante que influenció la vida de la familia y que por lo tanto se ingresa a través de los sueños, a través de los vientos, a través de una serie de cuestiones y que están, claro, atormentando durante un periodo de tiempo a esa persona, pero porque le están haciendo el llamado de Machi, que en definitiva lo que viene a explicar es la necesidad de esa comunidad, de esa familia, de poder aceptar el don, el regalo de aceptar
el rol de Machi para la comunidad y para ese territorio. ¿Ya? Es tremendamente duro, es tremendamente fuerte para las familias, pero muchas familias también lo entienden como un verdadero regalo. ¿Ya? Eh, yo conozco niñas de 14, 13 años, 17, la edad de ustedes o más, a veces que tienen estos llamados de machi, y el sufrimiento es muy grande también, porque hay gente que ya entró a la universidad, o que está trabajando, o que están en el liceo, en el colegio, y de pronto se ven con esta situación en la cual enferman y tratan de negarlo y luchan, pero finalmente su cultura y su dimensión simbólica es más fuerte y las personas terminan, ¿cierto?, teniendo que aceptar, a veces no de buena gana, otras veces sí, pero aceptar, ¿cierto?, este llamado de machi y hacerse cargo de este rol sociocultural que en su gran mayoría de las veces es impuesto. Es impuesto. Otras veces hay una herencia, ¿cierto?, matrilineal de la abuela, la madre, la hija, que son, ¿cierto? Se habla de cupalme, como un tronco, ¿no? Una tradición familiar de machi. eh, entonces, se sabe que esa niña va a ser machi y lo acepta porque ya viene como de alguna manera viene dado. Pero otras veces viene por los sueños, y viene con estas alucinaciones y con estos traumas que son súper complejos y requieren de tratamiento terapéutico especializado de machi, de la gente de la comunidad, del territorio. A veces se reúnen cientos de personas para un gran machitún en donde a esa persona se le hace tratamiento, eh, y se le ayuda a que pueda aceptar de buena forma, ¿cierto?, y recibir toda esa cantidad de energía. O sea, es una cosa que yo se lo explico y yo me imagino que deben pensar de qué cosa estoy hablando, ¿no? Pero es un mundo, así como nosotros tenemos un mundo, ¿cierto?, en el cual nosotros vivimos, ¿cierto?, en Chile, en este mundo globalizado, ¿cierto?, capitalista, lo que ustedes quieran. Pero bueno, existen otros mundos que son estos ecosistemas indígenas en donde existen estas propias formas de ver la realidad y de ser y estar en el cosmos, en el mundo, y de habitar en los espacios, y donde estas cosas hacen sentido. Lo que a ustedes quizás no les hace sentido lo que yo les digo, para muchas otras personas sí hace sentido. ¿No? Y es lo que explica el que todavía existan machis por miles de años que han existido. ¿Ya? Entonces es un tema muy interesante. Bueno, esto ya se lo dije, entre otras cosas. Y bueno, esta actividad abarca la interacción entre la biología, ¿cierto?, las prácticas sociales, los marcos culturalmente constituidos para producir esta realidad clínica, ¿no? Como esto que yo estoy abordando, que estoy conociendo, que estoy tratando de entender, ¿cierto? A mí me puede explicar una realidad clínica que puede ser desde lo más mágico hasta una cuestión tremendamente obvia, propia de cualquier resfrío, qué sé yo. ¿Ya? Pero esas realidades clínicas son a veces mucho más complejas cuando tienen que ver con grupos diferenciados culturalmente, ¿sí? Cuando un médico o un especialista de la salud le toca atender a una persona proveniente de, qué sé yo, eh, de otra cultura, de otra sociedad, como por ejemplo haitianos, ¿ya? Los haitianos, por ejemplo, tienen tratamientos médicos que son los clásicos tradicionales del hospital, ¿no? Medicina occidental, eh, pero también por otro lado son muy religiosos, evangélicos, y que también hay actos sanatorios en la religión evangélica, ¿ya? Hay sanación espiritual. eh, y también está la influencia, en el caso haitiano, la influencia afro, en donde ellos practican la medicina vudú, ¿ya? Que no es esto de andar pinchando un mono y cosas por el estilo, sino que tiene que ver con una santería que es propia de su religión. Entonces, cómo ese sincretismo es capaz de confluir, ¿cierto? Y de cohabitar, de coexistir en las personas y en los colectivos, ¿ya? Y eso lo traen cuando viajan y vienen aquí a nuestro país.
pero lo hacen de manera escondida. ¿Por qué? Porque saben que acá no se practica, que va a ser prohibido y que los van a tildar de delincuentes, de locos, de brujería o de cualquier cosa. Entonces, la gente esconde sus prácticas y así lo hace mucha gente. Los que viven en situación de subalternidad, ¿ya? Respecto del poder de otros, como es el caso chileno, eh, y de la medicina en Chile, entonces todo este tipo de prácticas médicas se hacen de manera oculta. Y mientras más oculta pareciera que fuera peor, porque fuera como más negativo. Pero en realidad son las formas que la gente tiene para poder estar en equilibrio con su cosmos y con sus coordenadas, con las cosas que le hacen sentido. Eh, bueno, y otra cosa que me interesaba aquí de los años 70 que yo al principio decía también, ¿cierto? La antropología médica crítica específicamente ya trabaja de una perspectiva más política, económica, ¿ya? En el cómo, o sea, entender el fenómeno de la salud, entendiendo ya los componentes que son más políticos, son más económicos, ¿sí? Como por ejemplo, comprender la ISAPRE, y qué rol, por ejemplo, cumplen, juegan dentro de toda la estructura del país a nivel de salud, ¿ya? La falta de garantías en salud para las personas, ¿ya? El mercado y el negocio que se hace con la salud de la gente, ¿ya? Es una cosa que también explica cómo son los países, ¿ya? Y por qué también nos cuesta tanto ser realmente desarrollados, aunque somos un país millonario, podríamos decir, ¿no? Eh, Hay un problema en la distribución de la riqueza, que lo sabemos, no es un tema mío. Está ahí, están los libros de contabilidad ahí. Eh, entonces, cómo eso también afecta la salud, las relaciones políticas y todos estos problemas que hemos tenido a lo largo de tanto tiempo, nuestra constitución, etcétera, y cómo eso afecta la salud de las personas. ¿Ya? También es un tema que se analiza, que se aborda, ¿ya? Desde esta perspectiva. Entonces, claro, ahí se hace una pregunta, ¿no? ¿Bajo qué circunstancias o condiciones históricas aparecen las enfermedades, los problemas de salud, las consecuencias sanitarias? ¿Ya? Eh, Piensen ustedes el COVID, por ejemplo. ¿Qué circunstancias existían? ¿Cierto? Más allá de todas las teorías conspiracionistas, ¿no? Yo no estoy hablando de eso, pero me estoy refiriendo a cuáles han sido las consecuencias también que han existido. ¿Cómo, cómo viajó, por ejemplo, eso nos habla, por ejemplo, de lo global que son nuestras sociedades. Cómo de pronto sale en China, ¿no? Un virus y es capaz de viajar, ¿cierto? Afectar al turismo. No, no, perdón, no afectar al turismo, sino que transportarse, ¿cierto? Con vectores que eran los turistas. Y de pronto llega a Chile, y en Chile la cuestión se irradia, y llega primero a estar en las clases más acomodadas, abandona las clases más acomodadas y de repente el COVID se instala en el mundo rural, en las comunas pobres, ¿sí? ¿Cuál es el impacto que eso tiene en la población, en los trabajadores, las trabajadoras? ¿Cómo afecta en la economía del país? Que- ¿Cómo podemos analizar la toma de decisiones de los gobiernos? No solamente del nuestro, sino que de otros, que uno los ve y dice, por suerte tenemos el que tenemos nosotros, porque no me gustaría estar en ese otro, ¿no? O sea, yo no me gustaría estar en Brasil, por ejemplo. Bueno, entonces aparece es- esta idea de la interculturalidad en salud, ¿cierto? Como una respuesta a todas estas demandas y todas estas cosas que hemos estado hablando, eh, y aparece la interculturalidad en salud para poder responder finalmente a las necesidades principalmente de la población indígena que reclama y demanda una salud con pertinencia cultural, ¿ya? Entonces, este, esta es una definición que hice yo, ¿no? Y que la he estado adaptando cada cierto tiempo porque van pasando cosas que uno dice, bueno, hay que actualizarla. Pero entonces la interculturalidad en salud, podríamos decir que es una operativización. O sea, no es una cuestión así que innata, no. No es que simplemente existen
distintas culturas y están ahí. No, eso no es la interculturalidad. La interculturalidad, ¿no es cierto?, es un trabajo, ¿ya?, concordado entre los sistemas médicos. ¿Recuerda lo que le llaman los sistemas médicos? O sea, entre las personas, ¿ya? Son las personas las que operativizan. No es una cosa, un decreto ley que yo hago, no. Se tiene que llevar a cabo por personas, ¿ya? A través de los sistemas médicos, la parte administrativa y la parte clínica, ¿ya? Y que constituye un flujo concordado de conocimiento, porque hay que acordar cuáles pueden pasar de un lado, cuáles pueden pasar para el otro, ¿ya? O la machi va a hacer un fogón al medio del quirófano. No, no va a ser un machitún ahí tampoco. O sea, hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque existe el límite y porque tiene que ver con la pertinencia cultural. Entonces, hay cosas que tienen que ser pertinentes. Pero hay cosas que no hacen mal y sí se pueden hacer, ¿ya? Como por ejemplo, que un médico, al reconocer que no conoce una enfermedad que es de origen mapuche, la puede derivar donde la machi, por ejemplo. Y eso se hace concordadamente, ¿ya? Entonces, son estos conocimientos y prácticas biopsicosocioculturales, biopsicosocioespirituales, como quieran, provenientes de estas percepciones y procedimientos de salud que lo hablamos, ¿ya? Interactuando en un espacio físico-temporal, piensen ustedes, por ejemplo, en un espacio, un consultorio, una posta, un hospital, ¿ya? Y donde esas decisiones políticas y económicas se sustentan en un clima de horizontalidad. Y eso es fundamental en el concepto de interculturalidad, porque cuando se da la interculturalidad, en realidad lo que se está dando es poner ya el especialista en salud, el médico, el director, ya no es el semidios, ¿ya? Ustedes no son los semidioses, ¿no?, que estudian 5 o 6 años y pasan una beca, hacen doctorado, etcétera. Si gastan mucha plata, entonces tienen que estar ahí arriba en la cúspide de la pirámide, no. Y se trata de que entonces tanto Machi, la Chefe, Chefe, sean capaces, ¿cierto?, de poder conversar, de poder dialogar en un clima de horizontalidad en la toma de decisiones también. Esto lo vamos a hacer así, esto lo vamos a hacer así, ¿ya? Esa reciprocidad, ese entregar, ese dar, ¿ya? Ese recibir, tiene que ver con este concepto de reciprocidad, que va a permitir finalmente generar esa conexión, ¿ya? Y proponer una práctica, una política de salud intercultural que sea conveniente para todos. Porque en definitiva, ustedes se tienen que dar a los usuarios, a los pacientes. Claro, yo sé que la odontología cuesta un poco porque en realidad los pacientes son una especie de clientes suyos, porque ustedes van a estar en un box y ellos van a llegar donde ustedes probablemente ni se muevan, van a agendar la hora por internet y van a llegar simplemente, ¿no? Em, pero cuando nosotros nos involucramos con los territorios, si ustedes dan un paso un poquito más allá y se involucran desde la salud pública y van al hospital y conocen los territorios y conocen las dietas de las personas y cómo están y cómo viven, pueden dar evidentemente una atención de mucho más calidad, mucho más integral, ¿ya? Y eso la gente lo agradece mucho, porque a veces basta simplemente con saber saludar, con saber mirar a los ojos, para que cambie absolutamente la percepción que la gente tiene, la receptividad que la gente tiene en el momento de ser atendida, ¿ya? Cambia mucho. Y esto, bueno, garantizando una relación y atención coherente a los contextos subculturales, a la necesidad de las personas, ajustando al respeto de los límites propios que los patrones culturales poseen. Claro, lo que yo te decía, o sea, no puede ser que y vamos a decirle a la Machi, oiga Machi, ahora le pagamos 1.000.000 de pesos para que usted trabaje, deje trabajar ahí en su ruca, trabaje con nosotros acá en el hospital. No, porque la idea no es instrumentalizar la funcionalidad o el rol de la Machi. La idea es que la Machi pueda seguir haciendo el trabajo como ella siempre lo ha hecho, pero que pueda colaborar con nosotros generando este puente para poder satisfacer las necesidades de las personas. Pero no la instrumentalicemos, no la saquemos, no manipulemos su rol, ¿ya? Entonces hay que ser respetuosos, hay que poner ciertos límites respecto de qué es lo que es pertinente que se debe hacer, qué no se debe hacer, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de los modelos médicos, y ustedes lo leyeron en el texto de Duncan Pedersen, un poco la definición, ¿no?, que son como determinantes de marcos de referencia. Esto no es de Pedersen, pero tiene que ver con eso, ¿no?
¿ya? Orienta las decisiones, valoraciones, acciones de los individuos, porta asunciones, conceptualizaciones, categorizaciones culturales. Si se dan cuenta, yo lo que estoy hablando aquí, cuando hablo de modelos médicos, estoy hablando de un plano netamente de las ideas, un plano filosófico, ¿ya? Estos no son las personas, estos son lo que tenemos las personas, ¿no? No son las acciones propiamente tal, porque en las acciones está el sistema, pero en el mundo de los conceptos, de la idea, del lenguaje y todo eso, está el modelo. ¿Ya? Fíjense, están las conceptualizaciones, las categorías culturales respecto a la naturaleza, la realidad, qué es lo que yo considero objetivo, qué es lo que considero subjetivo, ¿ya? En qué consisten los fenómenos, ¿sí? Si, si llueve, yo digo, ah, ya, pero lo que pasa es que hay una alta presión y la isoterma cero, y todo lo analizo desde mi perspectiva clínica, médica, occidental. Pero viene otra persona y me dice, no, lo que pasa es que los dioses se enojaron y está lloviendo. Y aquí tenéis dos modelos absolutamente distintos de poder entender las cosas. ¿Se entiende? Ahí están los modelos. ¿Ya? Tiene que ver con las posibilidades de la comprensión de la realidad. ¿Ya? A ti te duele la cabeza, entonces el médico creo que dice, ah, bueno, usted tiene una cefalea, toma una aspirina. Pero si tú vas donde la machi, y digo, sé que me duele la cabeza, y te dice, eh, bueno, y usted habrá visitado algún espacio y no pidió permiso, hizo rezos a, a los espíritus. eh, o sea, el factor causal que me generó el mismo dolor de cabeza puede ser por origen absolutamente distinto, ¿ya? Y eso es una comprensión de la realidad absolutamente distinta, ¿ya? Tiene que ver con estos fenómenos que son absolutamente diferentes, los entendemos de manera distinta, ¿ya? Y no quiere decir que sean mentiras o sean verdad, son distintos, ¿ya? La gente en el campo a veces le puede doler la cabeza por envidia, por un mal, por un daño, por susto, porque se le murió un animal, ¿se dan cuenta? Y probablemente a nosotros acá en la ciudad occidentales nos duele la cabeza porque hemos estado mucho durante el día frente a la pantalla del computador. El mismo dolor de cabeza, distintos factores causales. Entonces, ¿cómo es la naturaleza de la realidad de las personas? ¿Ya? ¿Cuáles son los orígenes de las enfermedades? Son distintas. Cuando a veces la manifestación de la enfermedad puede ser la misma, ¿ya? Pero el origen es distinto. Entonces, ¿cómo cada modelo médico va buscando sus propias etiologías, sus propios factores causales? ¿Ya? Bueno, entonces los modelos médicos, qué es lo que tienen? Filosofía, una idea, el modelo occidental, ¿ya? La ciencia basada en evidencia. Eso es el modelo médico, ¿ya? Hay ideas, conocimientos, creencias, los factores causales, la etiología, ¿ya? Hay muchas más cosas, pero yo les pongo cinco, ¿no? Y si nos vamos a los sistemas médicos, el sistema médico usted tiene que entenderlo como la operativización del modelo, ¿ya? Si bien en el modelo médico está la idea, la filosofía y todo lo demás, bueno, ¿quién la va a llevar a cabo? Alguien la tiene que llevar a cabo. Bueno, la llevan a cabo precisamente los sistemas, las personas, ¿ya? Y está caracterizado por tener al menos lo siguiente, ¿ya? La definición de una estructura y una organización. Tenemos el colegio médico, tenemos el colegio de dentistas, odontólogos, ¿verdad? Tenemos el Ministerio de Salud, tenemos Ceremi, tenemos provinciales, etcétera, ¿no? Se dan cuenta una estructura, una organización institucional. Tenemos los hospitales, los consultorios, ¿ya? Tenemos mecanismos de reclutamiento y formación de roles. Ustedes en estos momentos están siendo reclutados, ¿ya? A través de y formación de roles. Ustedes fueron reclutados por el sistema universitario para aprender de la odontología, para cumplir la función en el futuro de odontólogo y odontóloga. Existe eso, existe esa estructura que permite que eso ocurra. Hay procedimientos y técnicas semiológicas, ¿sí? Donde ustedes dicen, bueno, acá hay una carie o acá existe esto, hay que hacer tratamiento de conducto, ¿sí? Existen ciertos conceptos que hacen que ustedes operen bajo ciertas materias específicas. Están las etiológicas, ya lo hablamos. Están las diagnósticas, ¿cómo yo diagnostico? Ah, le mando a hacer una radiografía, una panorámica, ¿sí? Pero hay otras personas que hacen otro tipo de diagnóstico.
diagnostican por la orina. Ya, pero profe, eso no puede ser. Pero funciona, sigue ocurriendo. Si no tuviera sentido para las personas, hubiera dejado de existir. Entonces, lo importante aquí no es si es verdadero o falso, no es una cuestión que nosotros pongamos en tela de juicio. Da lo mismo eso. Lo importante es que se sigue reproduciendo, porque la gente sigue creyendo en ello, porque para ello tiene sentido, ¿sí? Existen también los recursos materiales, las tecnologías. Para nosotros, en el mundo, ¿cierto?, del hospital, en el mundo de la clínica, existen el, no sé, el sillón de dentista, la fresa, los espejitos y todas las cosas, ¿no? Como hablábamos al principio de la clase, me hablaban, ¿cierto?, que habían ciertos recursos, por ejemplo, la herbolaria. Entonces, hay gente que tiene herbolaria como recurso fundamental para poder sanar o para poder hacer frente a las enfermedades. Tenemos escenarios, tenemos la casa de la Machi, la casa del Chefe, la casa de la Chefe, la casa del Chefe, y en el caso de ustedes tenemos el box de atención, tenemos el hospital, tenemos el consultorio, ¿ya? Ahí en donde son contextos propios de la representación, donde ustedes están trabajando, donde ustedes van con la bata blanca. Hay un texto que se llama la bata blanca, y les da poder, les da estatus. O ustedes van a llegar ahí con su ropa y van a atender lo que pase nomás. ¿Para qué necesita la bata blanca? Bueno, sí, la necesitan para trabajar. Yo sé que la necesitan para trabajar. Pero a mí me da risa un poco, ¿no? Cuando sale, por ejemplo, el ministro de Salud, o no el ministro de Salud, de repente salen algunos médicos con bata blanca y salen con el estetoscopio al cuello y resulta que le están haciendo una entrevista, no están atendiendo a nadie. Y la verdad es que se la ponen simplemente porque son símbolos de poder. Así como el lonco necesita ponerse un charilonco en la entrevista, el médico se acuerda que saca su estetoscopio y va a hacer la entrevista y se pone su, su estetoscopio en el cuello. Y yo no se lo digo, no es un prejuicio mío, porque yo lo veo en los estudiantes de medicina que recién se compraron un estetoscopio y ya andan todos con el estetoscopio en el cuello, pero ya son médicos, ¿no? Entonces, ¿por qué esa necesidad de aparentar del estatus? Y eso también tiene que ver con una caracterización del sistema médico. Entre ellos también se echan la talla y se ríen, porque hay algunos que lo hacen a propósito salen pillados. Yo tengo un amigo que una vez se subió a la micro con el estetoscopio al cuello. Bueno, me voy para otro lado. Pero para que sepa, ¿no? Que el sistema también funciona así, o sea, existe también de esto que es muy ridículo, ¿no? Eh, y me imagino que en el otro sistema médico también debe pasar algo parecido. No lo sé. Eh, entonces están estos códigos, estos lenguajes, los modismos que ustedes decían que ahí por ahí encontraban, ¿no? Cómo la gente habla, cómo se refieren a las cosas, ¿ya? Eh, a ver, están en el chat, no estoy viendo, creo que están poniendo. Ya. No, no es por eso. Bueno, por lo menos veo que se ríen y se entretienen con la clase, porque veo con harta risa. Está bien. Entonces, de eso se trata el sistema médico. Son las personas, pues. Pero veamos en qué consiste los sistemas médicos. ¿Quiénes los integran? Tenemos los agentes médicos. De ahora en adelante, ustedes cuando hablemos de agentes médicos nos vamos a referir a todas aquellas personas que trabajan en el ámbito de la salud. Eso no significa simplemente de que tiene que ser el médico, el dentista, la matrona, ¿ya? No. Eh, es la persona, el auxiliar que está barriendo afuera, el camillero, el que maneja la ambulancia, el guardia. ¿Por qué? Porque todos forman parte de un conjunto que está orientado en dar eh, prestaciones de salud. O sea, todos trabajan todos cumplen roles distintos, pero el objetivo es el mismo, ¿sí? Que es hacer funcionar esta maquinaria. Esos son los agentes de salud. Obviamente existen agentes de salud que son los más especializados, ¿ya? Los agentes médicos más especializados son ustedes, odontólogos, odontólogas, la matrona, el médico, el psiquiatra y la enfermera, ¿sí? ¿Sí? Pero en el otro mundo están todos estos que yo les hablo,
que son el curandero peruano, que es la Meica, el componedor de hueso, la Machi, el Utamchefe, el Sungun Machife, y una serie de otros sujetos que forman parte también eh, de ciertas prácticas médicas en el mundo indígena y qué sé yo, hay de todo. Tenemos infraestructura, también forma parte del sistema médico la infraestructura. Toda la infraestructura, los hospitales, el consultorio, ¿ya? Los instrumentos de diagnóstico, microscopio, eh, placas para hacer radiografía, rayos X, etc. Instrumentos. Está la farmacología, existe una política, también en el sistema médico está la política, ¿ya? ¿Por qué? Porque la política tiene que ser puesta en función, o sea, si bien está diseñada, la norma, podríamos decir que la norma forma parte del modelo médico, pero la política en definitiva lo que hace es permitir que la gente se mueva a través de un cierto tipo de ordenamiento, ¿ya? Entonces la política podríamos decir que forma parte del sistema, ¿ya? Porque es la forma en que se administra también el poder al interior de una estructura, de una jerarquía. Y eso tienen que administrar las personas, ¿ya? Bueno, está la administración de los recursos, toda la parte administrativa, financiera, forma parte del sistema. Los usuarios, obvio, si existen agentes médicos, ¿a quiénes van a atender? Tienen que atender a usuarios, tienen que atender pacientes, hombres, mujeres, niños, de todo tipo. Están los procedimientos, los sistemas de control, bla, bla, ¿sí? O sea, y muchas cosas más tienen que ver con los sistemas. Todos los procedimientos y todas las cosas tienen que ver con el mundo de los sistemas médicos, ¿ya? Y eso. ¿Qué más me queda? Ah, ya. Y después yo volví a poner la definición de interculturalidad como para que ustedes la vieran y se dieran cuenta un poco de si la hacía más sentido, ¿no? Entonces, ¿por qué la interculturalidad en salud? Dijimos la operativización de los sistemas médicos, no de los modelos. ¿Se dan cuenta, no? La diferencia. ¿Por qué? Porque la operativizan ¿quién? Personas. Entonces, no es que yo mezclo, así lo pongo en una batidora, los conocimientos de la machi con el conocimiento del dentista o del médico psiquiatra y ahí vamos a atender a la gente. No, no es nada así, ¿cierto? Hacemos una periodización que dice un flujo concordado, ¿cierto? Entre las personas, entre el diseño de las políticas, en cierto espacio, bajo ciertos acuerdos, en donde cada uno hace su parte, en donde el usuario también elige si quiere participar o no quiere participar, ¿ya? En todo ese proceso existe una horizontalidad en donde se respeta al otro desde un lado y del otro lado, ¿cierto? Es una reciprocidad, es bidireccional, ¿ya? Y eso tiene que ver con la interculturalidad en salud, ¿ya? Por eso me interesaba poder darles primero la definición, después hablar sobre modelos, sistemas médicos y ponerle nuevamente la definición. Y de esa forma entonces intentar que le quedara un poquito más claro en qué consistía esto y cómo sistemas y modelos médicos entonces eh, operan, cómo sistemas y modelos médicos adquieren una forma y una lógica en la dinámica de la práctica de la salud. Eso, son las 7:15. Consultas, dudas, quejas, insultos, improperios. No, profe, ninguno. Insultos menos. Ah, eso te lo guardas. No, 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 no. Fernando pregunta, ¿cuántos foros más quedan? Todos, todo lo que alcancemos, po. Ahora quedan más foros que en la primera patita, hasta que terminemos nuestras clases. Ahora viene otro nuevo foro y después clase de nuevo. A ver, déjame mirar el calendario. Eh, ¿El Voy foro estará revisando. disponible después de esta clase o otro día? La verdad, para ser sincero, todavía no lo tengo. Lo tengo ahí nomás, no está muy elaborado, pero yo esperaría de que estuviera mañana. Me comprometo a tenerlo mañana.
Ah, no, preguntaba nomás, profe, no, no No, se sí siente obligado. no, te lo voy a tener al tiro. La verdad es que me voy a poner al tiro a hacerlo. Vale, vale. No, pues mañana, dame un día de respiro. Y participen, chiquillos, porque quedaron algunos sin participar. Y, y la verdad es que me pone muy satisfecho el que la participación. La próxima clase la tenemos el día 1 de julio. ¿Ok? Mira, está súper. Han mejorado la calidad de sus participaciones, pero ojo, que cuando participan el último día, como hoy, se nota inmediatamente la velocidad, la capacidad. Si ustedes comparan, mírense entre ustedes mismos, miren los foros de los primeros días, las primeras personas que participaron. El análisis no está apresurado, no está presionado, está bien digerido. Y yo entiendo que la presura del tema finalmente les juega una mala pasada, entonces no logran finalmente articular bien los conceptos. eh, Uno que está acostumbrado ya a leer y estoy leyendo tanto que puedo notar la diferencia y yo sé que ustedes son mucho más capaces de hacer un análisis más sostenido, con mayor contundencia y más articulado entre los artículos, ¿ya? Porque esa es la idea y los están logrando cada vez más. Están hablando sobre las cosas que vemos en clase, sobre ciertos elementos teóricos que proponen los autores. Eso es bueno porque es un ejercicio que a usted les va a ayudar mucho, mucho en el futuro, ¿ya? Así que eh, háganme caso, no les queda otra. ¿Ya? Así que los invito a tratar de no dejar para última hora la participación en los foros, porque eso, bueno, primero que nada los estresa, terminan viendo la cuestión como una obligación y la idea es que lo vean como parte de su formación. Pero como somos chilenos y chilenas, yo también entiendo, yo también a veces dejo las cosas por último tiempo, pero bueno, no les quiero dar la lata ni el sermón, pero traten de hacerlo bien, traten de hacerlo mejor, porque dijimos que íbamos a subir un poquitito la exigencia y si subo un poquito más la exigencia, entonces necesito ver mejor calidad en la participación de los foros. ¿Ya? Bueno, chiquillas, chiquillos, los dejo, que estén muy bien. Mañana juega Chile